Carros OK en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Bien, amigos, regresamos con Carros OK en la radio. Ya hemos hablado del nacimiento del Toyota Corolla, el vehículo más vendido en el mundo. Hemos hablado en los anteriores segmentos de las generaciones primera a la cuarta, luego de la quinta a la octava. Ahora, la novena generación o serie 120 apareció desde el año 2003 al 2018. Sin embargo, esta se presentó en noviembre del año 2000 y ya el diseño se acopló prácticamente a un nuevo siglo donde cambia totalmente y incluso los motores. Los motores fueron los 1ZF para el mercado norteamericano y el motor 3ZZFE 1.6. El otro era 1.8 para los mercados de América del Sur y para Europa. El modelo japonés y sudamericano tuvo prácticamente una duración más corta y un diseño más sencillo, con interiores más básicos. Fíjense ustedes aquí la diferencia que hace la automotriz japonesa y que eso se traduce en lo que comentaba en el primer segmento. Una configuración básicamente más pobre, no solamente en la parte estética, sino en equipamiento, incluso en seguridad. Y esto obedecería pues al hecho de repente de los ingresos que tiene cada región y que seguramente al costar un poco más, ellos asumían que no lo podían comprar probablemente, ¿no? Mientras que en Norteamérica el modelo tenía mucho más lujo y era mucho más grande, incluso con motores mayores, de mayor cilindrada. Aquí, por ejemplo, en la prueba que le hizo una empresa que verifica los choques en Europa, ya le dio 5 estrellas a este Toyota Corolla en el año 2007 por la seguridad buena para el adulto, donde alcanzó 34 puntos, para el infantil 39 y para peatones 23. En América, Bolivia lo siguió importando de Japón por Toyota Bolivia y los Estados Unidos por particulares. Perdón. En Chile, desde el 2002 al 2004 se importó el modelo japonés y entre el 2004 y 2008 el modelo estadounidense fabricado en Brasil, con las dos opciones de motores, el 3ZZ FE 1.6 y el 1ZZ FE 1.8. Aquí ambos venían con el BBTI y de 6 velocidades, pero ya había una reducción en la calidad, en el tipo de la calidad y la duración, ¿no? Si se compara, por ejemplo, con el modelo japonés y el brasilero. En Venezuela se fabricó para Ecuador, Colombia y también para ese mercado. En el Mercosur se fabricó para Brasil, Argentina, para Paraguay y para Uruguay. En Norteamérica se fabricó en Estados Unidos y Canadá para Canadá, Estados Unidos y México, es decir, para el tratado libre del CAN. En Centroamérica, entre el 2002 y el 2004, se importó de Japón y desde el año 2004 y el 2008 se importó de Brasil. La 10ª generación o serie 140
150 que arrancaron en el 2009 y el 2012. Se presentó en Estados Unidos algo más retrasado del lanzamiento que se hizo en otros países, tanto como para el mercado japonés. Dejó de llamarse Toyota Corolla como tal y asumió el nombre de Corolla Axio, que es más pequeño de acuerdo a la ley japonesas. En Norteamérica mantuvo el nombre de Toyota Corolla, pero ya como Fielder. En Norteamérica, Chile y Europa es considerado como un vehículo sedán. Acá incluye el motor 1.0 FE, dual BBTI. Fíjense acá la variación del BBTI, el sistema de inyección de apertura variable de válvulas, que lo voy a tocar en algún momento de manera específica para que sepan ustedes qué es este BBTI. Este 1.6 litros, 121 caballos y con interiores más sencillos que la versión japonesa. En América, en Chile se importaba de Brasil entre el 2008 y el 10 y de Japón entre el 2010 y el 14 con motores 1ZR FE en 5 versiones. Aquí hay mucha gente que de repente se acuerda del Corolla, el XLI mecánico, el XLI mecánico con aire acondicionado y el GLI mecánico, luego el GLI automático y el LEI automático también, ya con 6 velocidades en todas sus versiones mecánicas y con tablero Optitron a partir de la versión GLI. Para el Mercosur se fabricó en Brasil, Argentina y se exportó una versión básica del Corolla CE que llegó a México. Se fabricó en Venezuela en la planta de Cumaná para su mercado y desde ahí se exportó hasta Colombia. En Uruguay se importó de Japón en todas sus versiones, en motores 1.6 y motores 1.8 gasolineros y 2.0 en diésel. Se comercializaron muy pocas unidades aquí que se fabricaron en Brasil por la baja calidad que ya se mostraba para el modelo brasilero y el japonés. En Norteamérica se fabricó en Canadá, para Canadá, Estados Unidos y México, y en el 2011 fue rediseñado. En la parte delantera ya cambiaron las luces delanteras y la maletera también se modificó para el mercado norteamericano. En Centroamérica se importó desde Japón. En México se comercializó en versiones LE, XLE y RS. Y en el 2008 se importó el Corolla CE que se fabricaba en Brasil y que se reemplazó por el modelo canadiense. Aquí hizo una introducción muy importante, freno de disco para las 4 ruedas, pero para la versión mexicana. Para Perú, todavía esa versión venía con, me parece, todavía con freno de disco adelante, ¿no? Es la diferencia que, por ejemplo, hay entre los vehículos que se comercializaban en Estados Unidos y en Canadá, que usaban discos y tambores, como son los que se comercializaban en Perú. Repito, en Bolivia se comercializaba la versión fabricada en Japón, también por importadores independientes que comercializaban las unidades fabricadas en Canadá, en Estados Unidos y en Japón. La 11ª generación, que son las versiones E160 y E170, aparecieron en el 2013 hasta el 2019. Aquí también tuvo Toyota 2 versiones alternativas que diferían en cuanto a diseño. Estas 2 generaciones de Corolla tenían, por ejemplo, las nomenclaturas, repito, E160 y la E170. Se desarrollaron para satisfacer la demanda de mercados algo más exigentes. La E160 llegaba al japonés y la E170 al mercado de América. La primera versión de esta 11ª generación
que es la 160, arrancó su venta en Japón en mayo del 2013, igual que la generación anterior. Tanto la versión sedán como la versión rural, como la conocían con nombres particulares, este se conoció como el Toyota Corolla Axio, mientras que la versión rural se conocía como el Toyota Corolla Fielder o Fielder. Se producía en la Central Motors, una filial de Toyota en Japón, en la prefectura de Miyagi. Las características de este 160 era que tenía una plataforma B de Toyota, lo que permitía incorporar carrocerías de dimensiones más pequeñas como la del Toyota Yaris. Esto le generó un mejor desempeño y maniobrabilidad y le permitió acceder a lugares más complicados, más difíciles de ingresar. El Axio 160 se fabricó con opciones de motores de 4 cilindros, el uno FRE, F de E de 1.3 litros y el otro el 1 NZFE de 1.5 litros, con tracción delantera y tracción total, y dos tipos de transmisión de 5 velocidades y con una caja automática, ya la CVT. Aquí Toyota introduce la CVT, que es un cambio muy importante, ¿no? Pero es una versión estándar ya prácticamente para todos sus vehículos, tanto para la versión 1.3 como para la versión 1.5 de tracción total. En el Toyota Fielder, el E160 tuvo dos motorizaciones, el 1ZZ FE 1.5 litros y el 2ZR FA E de 1.8 litros, combinado con una caja automática CVT. Esta versión de 1.5 litros venía con tracción delantera y también tracción total, y la de 8 litros solo en tracción delantera. Aquí se le adicionó un nuevo motor, el 2NRFKE, con tecnología BBTI-E, que ya se modificó y que se estrenó en el año 2015. Aquí Toyota, por ejemplo, introdujo las versiones híbridas del Toyota Corolla Axio y la camioneta, la Toyota Corolla Fielder, para el mercado japonés en el 2013, específicamente en agosto. Estos vehículos tenían un motor híbrido de 1.5 litros, similares al Toyota Prius, con eficiencia de motor de 3 litros, 3.03. Y Toyota buscaba vender 1.000 unidades de este Toyota Corolla híbrido, el Toyota Corolla Axio, y 1.500 del Toyota Corolla Fielder. Bien, acá tenemos varias versiones que en realidad han avanzado, ¿no? Y la última generación que tiene el Toyota es la serie E210, que es la versión actual que arranca de 2019. Ya tiene una versión hatchback, una carrocería que se presentó en marzo del 2018 y que se lanzó en el Salón del Automóvil de Ginebra, conocida como el Auris. Esta versión de fabricación norteamericana se presentó en el 28 de marzo del 2018 en el Salón Internacional de Nueva York. El hatchback se lanzó en Japón en junio del 2018 como el Corolla Sport, que salió a la venta en Estados Unidos a partir de la mitad del año del 2018. Se lanzó también en Australia a partir de agosto del 18, y para el mercado europeo se empezó a comercializar en el año 2019. Las ventas arrancaron en el Reino Unido en febrero del 19 y en toda Europa en marzo del 19. Para el 2022, Toyota lanzó una actualización que es la que suma al equipamiento de todas sus versiones. Ya una versión Station Wagon en esta 12ª generación del Toyota Corolla, conocida como Toyota Corolla Touring Sport,
presentada en el Automóvil de París del 2018. Una versión sedán también y una versión, la SUV, y otra versión Cross. La versión SUV conocida como la Corolla Cross, presentada en Tailandia en julio del 2020. Fabricada también en Tailandia, en Taiwán y en Brasil, exclusivamente para los mercados de América Latina y del sudeste asiático. Suscríbanse, amigos, a nuestro canal de videos. Regreso con ustedes la siguiente semana para seguir hablando de más vehículos en Carros OK en la radio.